cada 28 de septiembre en el mundo se conmemora el Día Internacional por la Legalización del Aborto. En Colombia, pues, no para la judicialización de mujeres que abortan. El aborto es un derecho, pero, Hernando, en nuestro país hay 3 causales, ¿no? Específicas y determinadas, que son la malformación del feto, sí, el riesgo de vida para la madre y el abuso sexual. Correcto, Gustavo. Esas son las causales que la Corte Constitucional de tiempo atrás, desde hace más de una década, configuró, y por eso en Colombia no se puede hablar de una despenalización plena del aborto. ¿Por qué? Porque, por supuesto, por fuera de esas causales, sigue siendo un delito, pero lo que es importante en defensa de los derechos de la mujer es que la Corte Constitucional para esos 3 casos ya lo especificó, que no existe conducta criminal o delictiva. Ana Cristina González es médica, máster en investigación social en salud, doctora en bioética, es investigadora, es activista, es docente y es experta en este tema. Doctora González, muy buenos días. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia. ¿Cuál es la situación hoy de la mujer frente al aborto en Colombia, en la vida real, más allá de las decisiones de los tribunales, en la calle, en la cotidianidad de todas las mujeres de este país? Bueno, me gustaría explicarlo de 2 maneras. Una, quizá antes hacer una pequeña precisión sobre las 3 indicaciones que usted muy bien estaba señalando existen en Colombia. Hay una que no es solamente riesgo para la vida, sino riesgo para la salud o la vida. Es decir, las mujeres pueden abortar no solamente si están a punto de morir, sino cuando su salud, entendida de una manera integral, está en riesgo. Yo creo que esto es importante, digamos, en términos del alcance de la decisión del año 2006. ¿Qué está pasando hoy? Hoy específicamente en Colombia están pasando 2 cosas. Uno, hemos visto después de 15 años de trabajar por la implementación de este modelo de causales, que se trata de un modelo que produce y reproduce las desigualdades entre mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la mayoría de las complicaciones por abortos inseguros se concentran en las mujeres más pobres y en particular en las mujeres rurales, hasta en un 53%. Esto muestra un poco una dimensión muy importante. 2, las mujeres hoy en Colombia son criminalizadas por el delito de aborto consentido, especialmente, mucho más que por el delito de aborto no consentido, por el cual no se las debe criminalizar. Pero lo que quiero decir es que se persigue más el delito de aborto consentido, o sea, cuando las mujeres deciden abortar, que cuando son obligadas a abortar. Es decir, se las persigue a ellas específicamente, y esto lo acabamos de ver en un estudio que hicimos con cifras de la Fiscalía General de la Nación, que nos muestra además que esa criminalización, para darle otro ejemplo de estas desigualdades, se concentra muy especialmente en las mujeres de 14 a 18 años, siendo ellas solamente un 12% de las mujeres criminalizadas. Ellas constituyen hasta un 25% de las condenas por aborto o de las sanciones por aborto. Entonces lo que hoy viven las mujeres es un sinfín de barreras, en la base de las cuales, como decía su colega en cabina, es un sinfín de barreras que están, digamos, en el fondo de las cuales está la persistencia del aborto como delito, porque lo que vivimos hoy en el país es una dualidad entre ese derecho humano fundamental, como lo categorizó la Corte en esas 3 circunstancias que explicamos, y al mismo tiempo un delito que es, entre otras, lo que persiste en el imaginario de la sociedad, de las mujeres y de los prestadores. Y lo segundo que está pasando hoy es que nos movilizamos, como en toda América Latina. Hoy 28 de septiembre, que se conmemora, digamos, es una fecha especial por el aborto libre y seguro en toda América Latina. Hoy tenemos una marcha que arranca en la plaza, en la estación que se ha denominado Memoria, por las convocantes, digamos, de la marcha, que estamos, digamos, bajo la convocatoria de Somos un Rostro Colectivo, y vamos a confluir todas las organizaciones, incluida la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, de la cual hago parte, y que es pionera del movimiento Causa Justa. De allí, de la Plaza de Bolívar, vamos... Sí, adelante, perdón. Sí, no, tranquila. Doctora, es que me llama la atención que parte de lo que ustedes dicen es que algunos médicos o el personal médico se ha convertido en el principal denunciante de mujeres que piden su derecho constitucional al aborto. Y yo le quería hacer una pregunta muy puntual. Si uno es un médico que trabaja en X institución y tiene objeción de conciencia
¿qué es lo que tiene que hacer para no afectar el derecho de nadie, ni el suyo propio, ni el de la mujer que busca el aborto? Excelente pregunta. Yo creo que están pasando varias cosas. Uno, en efecto, los profesionales de la salud se han convertido y las instituciones de salud en el foco, digamos, de la principal denuncia contra las mujeres que abortan. De hecho, fíjese que hay un dato muy impactante y es entre un 51 y un 54%, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero está ahí en ese rango, de las condenas por aborto consentido se han originado en una denuncia por parte de profesionales de la salud. ¿Y qué está pasando en estas circunstancias? Está pasando que los profesionales de la salud están violando el secreto profesional, que es un derecho, digamos, de mucho más rango que la obligación de denunciar. Lo que debemos proteger los médicos y médicas en primer lugar es el secreto profesional, y estas denuncias además se dan sin ni siquiera o necesariamente constatar si una mujer está o no dentro de las 3 causales, y adicionalmente se da en muchas ocasiones cuando las mujeres llegan en medio de un aborto, sangrando, llaman a la policía, las esposan, es lo que se denomina en la literatura el proceso como un castigo. Ahora, si usted es un profesional objetor, y quiero decir que conciencia tienen tanto los objetores como quienes trabajan con compromiso de conciencia, no solamente quienes se objetan, los que objetan son los que se rehúsan a cumplir una ley porque violenta, digamos, sus creencias más profundas. Lo que usted tiene que hacer es públicamente en su institución anunciar que usted es objetor, en primer lugar, para que no le tenga que llegar una mujer en estas circunstancias, y en caso de que le toque, lo que usted debe hacer es referir a la mujer a un profesional no objetor, y en todo caso, si usted es el único profesional que está presente, darle información, remitirla, o si es un caso de gravedad, incluso atenderla. Digamos que en ese orden la Corte Constitucional ha sido muy explícita con las reglas para el ejercicio de la objeción de conciencia, que no es cualquier cosa ni tampoco obstruir servicios, o sea, objetar no es obstruir. Sí, doctora, quienes se oponen al aborto universal, digámoslo, abierto, uno de los argumentos más importantes es que las mujeres después de la semana 25 o de la semana 30 están abortando, y eso pues ya es un bebé, no necesariamente un feto. Eso es el argumento de quienes se oponen al aborto. Yo le quiero preguntar a usted, sabiendo lo duro que es para cualquier mujer en cualquier lugar del mundo un aborto y las consecuencias físicas, emocionales, todo esto que conlleva, ¿qué tanto se practican abortos en meses avanzados de gestación? Sí, yo te quisiera responder a esa pregunta aprovechando para hacer una precisión. La eliminación del delito de aborto del Código Penal, que es lo que hoy le está pidiendo el movimiento Causa Justa a la Corte Constitucional, hoy digo no hoy 28, sino en el contexto actual, porque tenemos una demanda ante la Corte Constitucional, implica 2 cosas muy sencillas. Uno, que no haya delito de aborto, para que la conversación se traslade del campo penal al campo de la salud, que es donde se debe regular, como por ejemplo se ha hecho en Canadá. No significa la ausencia de regulación, sino la regulación fuera del ámbito penal, porque el delito solamente contribuye a que haya abortos inseguros y a que haya menos profesionales con disposición, digamos, a prestarlo. ¿Cuál es la realidad, digamos, del aborto? En términos generales, con buena educación y buen acceso a métodos anticonceptivos, la mayoría de las mujeres abortan en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento más sencillo y las mujeres abortan, digamos, en el momento en que detectan el embarazo y toman esa decisión. Más de un 85% de las mujeres. Sin embargo, ese porcentaje restante es un porcentaje de especial protección, porque ahí donde están las mujeres que abortan en el segundo o tercer trimestre del embarazo, donde no hay un bebé, hay todavía un feto, porque el único momento en que hay un bebé es el momento del nacimiento, cuando hay una persona. Esas mujeres son las mujeres que enfrentan las mayores barreras, las mayores vulnerabilidades. Son, por ejemplo, mujeres que han sido víctimas de conflicto y que no logran salir de el entorno de su agresor hasta muy avanzada la gestación, o que les niegan los servicios, o son mujeres indígenas que se enfrentan, digamos, a otras normas en su comunidad. Entonces, esa, digamos, es la razón por la que, y además hay otras circunstancias, por ejemplo, otras malformaciones fetales que no son necesariamente la anencefalia, sino otras que tienen, digamos, un impacto muy grande en la vida de las mujeres y que hacen, digamos, que haya un porcentaje de mujeres. Es una falsedad decir que la mayoría de las mujeres esperan a las 25 semanas,
porque primero, como usted misma lo dijo, es una decisión difícil y además los riesgos aumentan con la edad gestacional. Eso sí, los riesgos de un aborto seguro son siempre menores a los de un parto en cualquier circunstancia. Doctora, usted se ha referido también a las barreras de acceso, algunas jurídicas y otras obviamente físicas, para que las mujeres que están en esas tres causales puedan acceder a ese procedimiento. Quisiera preguntarle si ustedes han identificado concretamente, no a nivel de barreras de acceso de personas, sino de instituciones, cuál es la que tiene más nivel de por así decirlo, de no aplicación de ese procedimiento, el Estado o clínicas particulares que todavía se siguen negando a ese derecho. Pues lo que pasa es que nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud hace muy difícil responder esa pregunta, pero yo te diría que las clínicas privadas que están especializadas en la prestación de servicios de salud reproductiva básicamente no niegan el acceso a los servicios de aborto, y en cambio sí lo hacen muchas EPS a través de sus redes, que pueden ser redes públicas o privadas. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad muy importante de las EPS, porque además el aborto no solo es un derecho fundamental en esas tres circunstancias, sino que hace parte de las prestaciones de nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y justamente esas negaciones y esas barreras y esas dilaciones llevan a muchas mujeres a interrumpir el embarazo más tardíamente. Porque hay mujeres, nosotras tenemos casos de mujeres que llegan con 10 semanas y están en la semana 27 y todavía las tienen de una institución a otra. Hemos tenido casos en Cúcuta, acá mismo, por fortuna cada vez menos en Bogotá, pero en otras ciudades, digamos, del país, la situación es muy crítica y muy dramática, y las EPS tienen una responsabilidad muy importante ahí. Doctora González, no sabe cómo le agradecemos sus luces y sus palabras sobre este tema que a veces es delicado, tiene aristas que la gente puede no entender del todo. Muchísimas gracias, muy amable por estar en 6 AM.